Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de esta charla titulada Ahora y Aquí. Habíamos dejado en el dodecafonismo, recuerden eso es año 1921, primera obra dodecafonista. Antes de eso, Arnold Schoenberg, que es el autor de este sistema, había había desarrollado un concepto llamado atonalismo, que quiere decir no tonalidad. Son dos conceptos que a veces se suelen confundir, no son para nada lo mismo, digamos, se entiende que se confunda, pero el atonalismo es algo que no tiene tonalidad y el dodecafonismo es algo que está organizado de una manera muy específica, usando las 12 notas, como les explicaba un poco en el video anterior. Los alumnos, hay dos alumnos de Schoenberg, uno que se llama Alban Berg y otro que se llama Anton Webern. Sobre todo Anton Webern lleva este concepto de los 12 sonidos un poquito más allá y de repente no solo te dice que este sonido está antes de este y de este, por ejemplo, sino que te dice que este sonido tiene que sonar siempre despacio, mientras que este sonido tiene que sonar fuerte, siempre. Incluso te lo llega a llevar a un nivel más, donde te dice que este sonido tiene que sonar despacio tocado por una flauta, y este sonido tiene que sonar fuerte tocado por un violonchelo. Por poner un ejemplo, inventándome ahora, digo. Él lleva esto a algo que se conoce como serialismo. ¿Qué es serialismo? Así como uno organiza una serie de notas, también puede organizar una serie de intensidades. Despacio, fuerte, muy despacio, medio fuerte, etc., ¿no? Las distintas dinámicas que existen en la música. También se puede serializar el timbre, el color del sonido. Primero va a sonar algo de madera, después va a sonar algo de metal, después va a sonar algo de percusión, después va a volver a sonar algo de... etc., ¿no? Esto ahí nomás se expandió entre otros compositores ya entrados los años 50, empezando los años 50, la década de 1952, compositores como Karlheinz Stockhausen y Pierre Boulez, alemán y francés, estaban desarrollando lo que se conoce como serialismo integral, que quiere decir que se aplica una serialización de cosas a todos los aspectos que uno pueda pensar en la música. Intensidad, modo de ataque, color del sonido, dirección en el espacio si se puede, altura por supuesto. Ya no tenés las 12 notas, tenés todo el piano, o sea, todos los instrumentos, toda la orquesta. Entonces se empieza a pensar de otra manera, y en el mismo momento en el que se empieza a pensar de esa otra manera, ocurre algo nuevo verdaderamente en toda esta historia que venimos contando a ojo de pájaro, que es el sonido producido por electricidad. La música, el nacimiento de la música electrónica, el hecho de que el sonido en sí mismo como fenómeno acústico sea posible sea materia de uso para un compositor musical, ¿no? Entonces, a mediados de los años 50, estos compositores empiezan a
se dan dos escuelas, la escuela francesa y la escuela alemana. La escuela francesa tenían más la tendencia de grabar sonidos que ya existen y modificarlos mediante varios procedimientos electrónicos propiamente dichos. Y mientras que la escuela alemana estaba más inclinada al fabricar los sonidos desde cero. Ambas dos hoy en día, o sea, duraron muy poco separadas porque realmente se podía hacer todo. Pero se habla de esas dos primeras escuelas de música electrónica, la francesa y la alemana. En el año 1955-56, Stockhausen, búsquenlo, compone una obra que se llama Gesang der Junglinge, que quiere decir el canto de los adolescentes. Es una obra de 14 o 15 minutos de música electrónica que utiliza como material sonoro el sonido de una voz de un niño cantando cosas específicas y sonidos generados electrónicamente mediante distintos procedimientos, generadores de pulso, ondas, filtros, muchísimos otros. No tantísimos porque realmente era todo un equipo análogo, se tardaban 3 años para escribir, para componer una pieza de música electrónica porque había que grabar realmente, fabricar de cero cada sonido. Esto ocasionó un quiebre en el pensamiento de los músicos y del público, muy importante porque ya una obra no tenía interpretación, digamos, no ibas al concierto a escuchar a tal persona tocar tal obra, ibas a escuchar la obra, porque existe, ya existe grabada, digamos. Y aquí es donde me gustaría hacer un puente hacia la música pop, hacia la música popular. No por nada, a mediados de los años 50, con la grabación como posibilidad después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es el auge del rock and roll y de los discos en Norteamérica, sobre todo, que no habían sido tan afectados por la guerra. Y aquí hay un concepto que es muy interesante porque de ese mundo me gustaría hablar sobre todo de los Beatles. Hay muchísimo que se puede decir, por supuesto, de los Beatles y antes, o sea, no me tengo que olvidar también de mencionarles otras tendencias y compositores que siguieron evolucionando, haciendo evolucionar el lenguaje musical desde desde la música académica, si se quiere, no de la música popular. Así que antes de hablar de los Beatles, vamos a hablar un poco de estas otras técnicas que después vamos a ver reflejadas en música, tanto de los Beatles como de otros artistas y grupos o solistas que pertenecen al reino de la música popular. Para que vean de cuántas maneras se pueden crear puentes entre ambos mundos y donde verdaderamente lo único que nos hace falta para poder crear un puente es tener el conocimiento del otro mundo. Si tenés conocimiento de que existe otro mundo, entonces podés hacer todo lo que sea posible para crear un puente. Si no sabes que existe, no vas a ver por qué deberías crear un puente ahí, digamos. No va a estar la posibilidad siquiera. Por eso siempre recomiendo y vuelvo a recomendar leer lo que más se pueda, estudiar lo que más se pueda. Y en lo que respecta a esta charla en particular, todas las palabras que no entiendan, anótenlas. Y como les digo, me pueden preguntar a mí o pueden buscarlo y aprender por ustedes mismos también. Igual el aprendizaje siempre es por uno mismo, pero digo, yo también estoy a disposición. Dentro de las otras tendencias que se desarrollaron a partir de los años 50-60, destaca para mí el microtonalismo, la aleatoriedad, la micropolifonía,
el minimalismo. Todas estas... Bueno, les recomiendo Gesanger-Junglinge de Stockhausen y otra obra que se llama Telemusik, con K al final o con C, se puede escribir de las dos maneras. En alemán sería con K, en inglés con C. Es una obra de 16 o 17 minutos de música electrónica hermosa. Se las recomiendo, de Stockhausen también. El microtonalismo fue todo lo que empieza a surgir también con la posibilidad de manipular el sonido, la frecuencia, donde ya en el piano, por ejemplo, tenemos do sostenido, pero entre esos dos sonidos hay un montón de variantes del tono que con procedimientos electrónicos era más fácil de lograr. Entonces se abre el mundo de lo que hay entre un tono y un digamos, el microtonalismo, la palabra lo dice, lo pequeño que ocurre entre los tonos. Otro concepto es la micropolifonía, que se le atribuye bastante a un compositor húngaro que se llama György Ligeti, búsquenlo. De él pueden escuchar Kammerkonzert, concierto de cámara, en alemán, y una obra que se llama Lux Eterna. Kammerkonzert es para 13 instrumentistas, una pequeña orquesta, o sea, un ensamble, y Lux Eterna es una obra para coro. En ambas se explora el concepto de la micropolifonía y de los grandes clusters, de los grandes bloques de muchos sonidos, un acorde de 18 sonidos. Escuchen y vean qué les pasa con los ojos cerrados y escuchando esas composiciones. Luego quería mencionarles también la aleatoriedad, que eso surge de un compositor norteamericano que se llama John Cage, que compone usando el I Ching. Búsquenlo, conózcanlo. Él plantea toda una visión distinta de la música. Tiene una obra muy famosa que se llama 4:33. Básicamente son 4 minutos 33 segundos de silencio, estructurados en 3 partes que se ven. Esas partes se ven porque la obra empieza, el pianista llega, se sienta al piano, abre la tapa y se queda en silencio como en actitud de que va a tocar. Tiene un cronómetro acá. En determinado momento cierra el piano, lo vuelve a abrir y se queda como en actitud de que va a tocar. Un buen rato. En otro momento cierra el piano de nuevo, lo vuelve a abrir y se queda como en actitud de que va a tocar. En absoluto silencio. A esta altura la gente ya está diciendo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Devuélvame la plata. Finalmente, a los 4 minutos 33 segundos, cierra el piano, se levanta, agradece y se va. Ahí Cage plantea una pregunta filosófica, digamos, ¿qué es la música? ¿Qué es un concierto? Y le deja la respuesta al público, en este caso. Porque en ese momento se va a escuchar lo que el público haga, porque el intérprete va a estar en silencio. Yo toqué dentro de conciertos, yo hago canciones, pero en un par de conciertos durante un año y medio toqué bastante una versión un poquito más corta de esta obra en la que explicaba y la interpretaba. Me quedaba en silencio frente al micrófono, en un bar, en un teatro, en donde fuera, durante un buen tiempo y pasaban de las más variadas cosas. Es un experimento muy muy interesante, el silencio. Ahora sí, me gustaría hablar de la música pop brevemente, sobre todo en realidad del puente que se genera en algunas canciones de los Beatles con estos otros mundos, ¿no?
Sí, ellos incluyen, por ejemplo, en el año 1965, en el disco Help, incluyen un tema que se llama Yesterday, que es el tema más versionado de la historia, que es ellos son una banda de pop, de rock, tienen guitarras eléctricas, punto. Ellos en esa canción tienen a uno de los cantantes acompañado por una guitarra y un cuarteto de cuerdas. Impensado en la música pop un cuarteto de cuerdas. Eso es más para el jazz sinfónico o no sé, otro estilo, no para el pop. Pero del ejemplo del que quiero hablarles es uno que se toca directamente con esto del cambio en el pensamiento cuando aparece la música electrónica. Los Beatles son una banda de conciertos en vivo hasta que en el año 66 dejan de hacer giras, dejan de tocar en vivo y se sumergen como consecuencia en el estudio, en el que ya venían pasando más y más tiempo. De esa sumergida intensa salen dos canciones, una que se llama Strawberry Fields Forever y otra que se llama Penny Lane. Les recomiendo escuchen ambas, por supuesto toda la discografía de los Beatles, pero lo que me gustaría destacar de Strawberry Fields Forever y de Penny Lane y del disco que sigue, Sgt. Pepper's, y del disco que sigue, Magical Mystery Tour, y del disco que sigue, el álbum blanco, y del disco que sigue, Abbey Road, con un breve impasse en el medio en el que quisieron hacer algo, volver a hacer algo así como sin mucha producción de estudio, algo más en vivo, digamos, que fue el disco que salió después llamado Let It Be. Pero eso que ellos hacen y que sienta las bases para bandas como, por supuesto, Pink Floyd, por nombrar una, digamos, hay muchas bandas cuyo trabajo en vivo, cuyo trabajo en estudio es tan o más importante que lo que sucede en un concierto en vivo. Luego, con la tecnología se habilita que eso que sucede en el estudio pueda ocurrir en vivo. Hoy en día eso es ampliamente posible, digamos, con creces, porque pueden ocurrir otras cosas. Esto es parte de lo que les digo, porque esta charla se llama Ahora y Aquí, porque ahora y aquí tenemos la posibilidad de mirar en perspectiva hacia siglos de evolución musical y elegir lo que queramos e innovar desde donde estamos hoy, para evitar el hecho de descubrir la rueda o de inventar la pólvora, como dicen. En la canción Strawberry Fields Forever, de repente hay una canción que no tiene versión en vivo. No solo porque ellos ya no tocaban en vivo, sino porque la canción suena de tal forma, suena como suena, porque es un resultado de trabajo de laboratorio, de estudio. La voz está estirada, la cinta está estirada, está un poquito subida la voz, perdón, está bajada. La orquesta que acompaña a partir de la segunda estrofa está estirada para que esté un poquito más arriba de donde fue grabada. La banda está aflojada para que esté un poquito más abajo de donde suena, de donde fue tocada, para que suene un poquito más abajo de donde fue tocada. Entonces, digamos, son Strawberry Fields es para, por nombrarles un pequeño detalle, es la mezcla de dos versiones, una de la banda y otra con orquesta. La de la banda estaba en Do mayor y la de la orquesta estaba en La mayor. Y lo que hacen es juntarlas un poquito en el medio. Entonces la canción termina estando en un si bemol desafinado. Y la voz suena más grave y la orquesta suena tirante y todo por esta cuestión que había ocurrido en el estudio, específicamente. Y que era imposible de reproducir. Vos no le podés pedir a un cello que toque, podés pedirle que toque más estirado, pero nunca va a ser con el efecto mismo de la canción. Es una obra única que existe únicamente en esa grabación. Eso es lo mismo que pasó 10 años antes con Gesang der Junglinge, que fue la primera gran obra de arte de música electrónica, el canto de los adolescentes que les recomendaba recién, donde de repente había una obra que tenía una sola posibilidad de
de ejecución, donde no podía ser que este sonido hoy lo escuchás un poquito así y mañana lo escuchás y está un poquito más fuerte y pasado lo escuchás y está un poquito más despacio. No, siempre va a estar igual, es esa grabación, no existe una interpretación de esa obra. Es un concepto muy interesante. Después quería mencionarles otro uso de la música electrónica. Bueno, también de los Beatles me gustaría nombrar la canción A Day in the Life, que tiene unos insertos de música de orquesta en las que se produce un caos que está directamente relacionado con los bloques que les contaba, los clusters de muchos sonidos de la música de la micropolifonía de György Ligeti, este otro compositor que les recomiendo que conozcan. Y para terminar, quería nombrarles un pequeño ejemplo que me gusta mucho, una canción de Björk que se llama Yoga, que escúchenla y escuchen la percusión de la canción. La percusión está hecha con sonidos de geysers, que son como volcanes de agua hirviendo que hay en Islandia, de donde es Björk. Ella grabó esos sonidos y los utiliza en la canción como sonido de percusión. Todos sonidos hermosos usados como percusión. ¿Qué pasa? Ahí ella está usando la electrónica no para emular una batería, porque si quiere una batería le pide a un baterista que toque. Ella está usando la electrónica para hacer algo que solo la electrónica le permite. Y eso es un concepto muy interesante para tener en cuenta. La electrónica y los medios que hoy tenemos, ahora y aquí, nos permiten flashear un montón de cosas. Tantas que a veces nos quedamos sin... Bueno, ¿y qué? Todo. Yo creo que está bueno no dejarse abrumar por toda la tecnología que hay a disposición y perseguir más la idea, que es aún más análoga que lo análogo. La idea es una emoción, un sentimiento. Son los accidentes geográficos del lugar en el que yo nací, que yo voy a utilizar como percusión. Yo voy a manipular esa fuente sonora para lo que yo la necesito en esta canción. Yo en esta canción necesito un tacho y un bombo, pero no voy a poner un tacho y un bombo de un sampler donde yo aprieto que hace puk, ta, puk, ta, puk. Si quiero lo hago y utilizo eso de la manera en la que quiera, pero lo que yo les recomiendo es que esos elementos no se utilicen desde la inocencia de no saber qué otras posibilidades te dan esas mismas herramientas. Esas mismas herramientas pueden ser usadas de 10.000 maneras distintas. Yo creo que a todos nos hace muy bien investigar cuántas ideas locas podemos realizar con la tecnología que tenemos. Y no tanto ver cuántas ideas nos sugiere la tecnología que tenemos. Digo, esa es una apreciación absolutamente personal, nadie tiene por qué tomarla como propia ni ponerla en una escala de valores. Es una actitud personal para con mi quehacer musical. Quizás más adelante pueda compartir algo de cómo yo estoy trabajando ahora, las cosas que estoy componiendo, pero estoy contento de poder compartirles algo de lo que yo he aprendido a lo largo de toda mi vida. Toda mi vida, que ahora se termina con el otoño y que vuelve a renacer con la primavera. Voy a hibernar. La alegría de poder compartirles algo de todo esto que yo he aprendido, que me ha sido enseñado, o que yo he aprendido a través de mi propia experimentación y a mis propias maneras, digamos. Esperando que les haya despertado la curiosidad para saber qué más hay, más allá de lo que culturalmente conocemos, y que aprendamos que todo lo que nos llega hoy como un acorde de sol mayor
tiene una historia tiene una historia en la humanidad, y nosotros somos humanidad, entonces tiene una historia en nosotros, acarrea ciertas cosas. Algo que no dije fue que antes del serialismo integral, parte de lo que llevó a tener que determinar tanto cada detalle de la música, que parece un proceso muy intelectual, fue la necesidad emocional de cortar con el pasado, porque el pasado acababa de ser masacrado por una segunda guerra mundial, donde todo lo que vos conocías y querías está bajo escombros, y la población está diezmada, y los países están invadidos, y la moral está por el piso, y toda la música tiene una carga del pasado, y ellos no querían saber más nada con el pasado porque era terrorífico lo que tenían un año antes, 2 años antes, 5 años antes. Entonces realmente había una necesidad de algo nuevo, y ellos lo encontraron de esa manera, como otras personas buscaron otras soluciones también. Otras personas se fueron a África y encontraron música que luego les permitió desarrollar el minimalismo, por ejemplo. Eh, Así, digamos, cada uno le encontró su solución a la crisis, como nos toca a todos. En este momento nosotros no estamos en una crisis musical, estamos en una crisis humana, espiritual, de la esencia de la persona. Y la música siempre acompaña. Entonces, esta vez creo que nos podemos permitir mirar al pasado y ver que de todos los procesos que hay ahí, qué nos ayuda hoy con este proceso que cada uno está viviendo. Espero que algo de todo lo que he dicho les haya llegado y les haya despertado la curiosidad. Y bueno, después me cuentan. Les mando un beso grande y cuídense.